Shalom. Comenzamos esta clase que es la continuación de la semana pasada en que vimos el discurso del rey Shlomo. Y aquí estamos ahora en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 9. Y dice lo siguiente: sucedió que cuando Shlomo había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo el deseo de Shlomo que quería hacer, y puntos suspensivos, no termina la frase, porque antes de terminar la frase quiere contar algo que le ocurrió inmediatamente después de la inauguración del templo. Esto lo sabemos porque esta frase más o menos, el deseo de Shlomo, se repite a continuación cuando habla de otros temas, y además porque en el texto paralelo que tenemos en el libro de Crónicas, pues allí aparece claramente que se está dando aquí una respuesta inmediata. El creador le está dando una respuesta inmediata al rey Shlomo justo después del discurso de inauguración. Y esta es la respuesta del creador. Versículo 2. Y el Señor se apareció a Shlomo por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gibón. Este acontecimiento en que Dios se le aparece a una persona como Shlomo por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gibón, esto repercute de un modo muy profundo en Shlomo. Shlomo hace varios capítulos atrás, había recibido la orden de su padre de construir el templo y no se ve con ánimos para llevar a cabo la misión. Porque en el templo hay dos facetas un poco diferentes, una que es el altar y otra que es el arca de la alianza. El altar representa todo lo formal, digamos, del templo, traer los sacrificios para purificarse, para perdonar los pecados cometidos. También representa también todo lo que es el tribunal, porque el tribunal también está para ayudar a una persona a rectificar su mal camino. Y esto es un tema. Y este tema Shlomo lo entendía perfectamente, no tenía con él ningún problema. Pero luego está el arca. El arca, su padre David la había introducido en su palacio. Habían pasado mucho tiempo en que el tabernáculo estaba desmembrado, por decirlo de algún modo. El tabernáculo en sí está en un lugar llamado Gibón, que es donde Shlomo va allí para hacer los sacrificios, y allí Dios se le aparece por primera vez. Pero el arca al principio estuvo durante 20 años estuvo en Kiriat Yearim, hasta que David conquistó Jerusalén y trajo el arca de Kiriat Yearim y la introdujo en su palacio. Y allí estaba dentro del palacio el arca de la alianza. Esto ya lo vimos en el segundo libro de Shmuel hace varios meses. ¿Y qué representa el arca? El arca es el corazón, el alma, el lado, digamos, más espiritual, más elevado. Y con esto el rey Shlomo tiene un problema, no acaba de engancharse con esto. Y por eso había ido a Gibón a pedir ayuda. Y Dios le concede esta ayuda, y entonces él se ve dispuesto a llevar a cabo la misión de la construcción del templo. Y ahora, una vez terminado el templo, se le aparece Dios a Shlomo por segunda vez. Esta aparición podemos intentar entender un poco a qué se refiere el profeta cuando habla de esto, puesto que tenemos aquí un texto, la introducción de Maimónides a su famoso libro, La Guía de los Perplejos o de los Despistados. En el prólogo, Maimónides escribe lo siguiente: a veces nos brilla la verdad. Tenemos un destello de la verdad, hasta que nos parece de día. Lo vemos todo tan claro. Y después, esta verdad la ocultan las naturalezas y las costumbres, hasta que volvemos a la noche oscura.
casi como estábamos antes, casi porque de momento hemos visto algo. Y parece como si hubiera aparecido un relámpago una y otra vez mientras estábamos en una noche oscura. En una noche oscura de terrible tempestad, en que no hay luna, en que no hay estrellas, en que no hay lámparas, por supuesto, no hay pilas, no hay nada. Me he perdido en el camino. De pronto brilla en el cielo un relámpago. Y esto me basta para ubicarme en este momento. Miro a la derecha, miro a la izquierda, veo dónde estoy y soy capaz a partir de ahora a seguir un buen camino, donde ya estaba perdido. Pero el relámpago se apaga al cabo de un segundo o dos y vuelvo a estar en la noche oscura otra vez, mientras estamos en una noche oscura, casi como estábamos antes. Porque antes estábamos despistados por completo. Pero ahora el recuerdo de lo que vi durante el momento de luz que tuve con el relámpago, esto me basta para ubicarme. Continúa Maimónides diciendo, a algunos les brilla el relámpago una y otra vez con poco tiempo entre uno y otro, hasta que se convierte casi continuamente de día y no desaparece. Y la noche se convierte en día. Y este fue el nivel del mayor de los profetas, de quien se dice, y tú aquí quédate conmigo. O sea, quédate conmigo en estado de profecía, en estado de contacto con la verdad, lo que aquí Maimónides llama la verdad. Pero esto fue Moshe, solamente Moisés, el gran pastor del pueblo de Israel, solamente él fue capaz de ver continuamente un relámpago tras otro hasta que se convirtió la noche en día. Continúa Maimónides diciendo, y hay quien le brilla una sola vez en toda la noche. Una sola vez en toda la noche ha habido un relámpago que le ha permitido ver la verdad y está seguro de que este es el buen camino y aprovecha. Bueno, pues esto nos lo dice Maimónides en el prólogo de Moreh Nevuchim y a esto se refiere aquí el texto bíblico cuando dice que a Shlomo se le aparece por segunda vez, 2 veces en su vida. El gran Shlomo tuvo la ocasión de conectarse con la verdad 2 veces en toda su vida. Esto le bastó para ver todo el panorama. Pobrecitos nosotros que no hemos visto ni un solo relámpago en toda nuestra vida. Pero tenemos algo que ha sido alumbrado con el relámpago, algo que se le ha quedado algo pegado de esta luz del relámpago, que son los textos bíblicos, que en realidad si somos capaces de entenderlos, de estudiarlos a fondo y entenderlos correctamente, se pueden convertir ellos mismos también en relámpago. Pero es otro tipo de aparición. No es un contacto tan directo con el Creador, es un contacto un poco más indirecto. Versículo 3, y el Señor le dijo, en este relámpago, en esta aparición, el Señor le dijo a Shlomo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí, he consagrado esta casa que has edificado poniendo allí mi nombre para siempre, y estarán mis ojos y mi corazón en ella todos los días. ¿Qué significa esto de mis ojos y mi corazón? Uno de los grandes traductores, el gran traductor del Tanaj, de la Biblia, al arameo hace unos 18 siglos, fue Jonathan ben Uziel, y él dice, mi corazón es cuando se cumple mi voluntad. Cuando se cumple mi voluntad, allí está mi corazón. Y mientras se cumpla mi voluntad, mis ojos estarán allí. Mis ojos es la Shejinah, la presencia divina. O sea que estoy condicionando aquí, en este versículo, que la presencia divina estará en el templo mientras se cumpla la voluntad divina. Y es lo que dice ahora aquí a continuación en el versículo 4. Y tú, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad y de corazón, y en rectitud,
haciendo conforme a todo lo que he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero, si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y esta casa que he consagrado a mi nombre la dejaré ir de mi presencia. La dejaré ir significa que la quito de en medio. Es un verbo en hebreo, leshalach. Leshalach significa dejar ir, y esto aparece en la parashá de esta semana, en la parashá de Vaerá, en que Moisés le dice al faraón, Moshe le dice al faraón, así dice el Dios de Israel, shalach et ami, deja ir a mi pueblo, no en una misión determinada. Entonces se usaría el mismo verbo, pero con otra declinación, por decirlo así, shlach. Shlach significa mándale en una dirección determinada con una misión determinada. Pero cuando se dice shalach, entonces significa déjale ir a donde él quiera. Ok, entonces, y la casa que he consagrado a mi nombre la dejaré ir de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio para todos los pueblos. ¿Y en qué escarnio? ¿En qué refrán? Lo que veremos ahora aquí a continuación, versículo siguiente, y esta casa será exaltada, todo el que pase quedará atónito, y silbará, y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, y los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Aquí, o sea, esto es el refrán, esto es el escarnio. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, se han destruido todo. Pero aquí tenemos un problema, porque este verbo aquí será exaltada, este verbo está en futuro. Será exaltada, esto no nos cuadra aquí en este versículo. Y por eso algunos traductores, en lugar de decir esta casa será exaltada, traducen esta casa será convertida en escombros. Pero es justo lo contrario de lo que dice el versículo. Y por eso vamos a irnos al texto paralelo que está en el libro de Crónicas y que dice lo siguiente. Vamos a leer todo el texto, un poco más largo que lo que tenemos aquí. Y el Señor se apareció a Shlomo de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Aquí nos conecta un poco con lo que dice Maimónides. Dentro de la noche en que Shlomo vive, se le aparece el Señor, un relámpago en la noche, y le dice, he oído tu oración. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, esto corresponde a la oración o al discurso de inauguración que hizo Shlomo en el capítulo anterior, y por lo tanto está claro que esto es una respuesta directa a lo que Shlomo había rezado. Entonces, cuando hay algún desastre y se humilla mi pueblo, sobre el cual he proclamado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Importante darse cuenta que aquí dice mi pueblo sobre el cual es proclamado mi nombre. Cuando otras naciones ven lo que ocurre al pueblo de Israel, se dan cuenta de que Dios existe. Porque cada vez que Israel se porta mal, castigo. Cada vez que se porta bien, premio. Es algo en que se puede ver, se puede notar, los sentidos humanos pueden ver que el nombre divino se proclama sobre este pueblo. Lo mismo que en realidad ocurría también en el templo.
Versículo 15, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar, la oración que pase por este lugar, y ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allá para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días, como ya hemos visto en el libro de Reyes. En cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino, como pacté con tu padre David, diciendo, no faltará hombre que gobierne en Israel. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase por ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho el Señor a esta tierra y a esta casa de este? Aquí el verbo está en pasado, en pretérito, que ha sido exaltada. Esta casa ha sido exaltada. Y aquí los traductores no tienen ningún problema, porque está en pasado, y entonces no tengo ningún problema en decir esta casa que había sido exaltada, ahora queda destruida y se convierte en escarnio. Ok. Entonces, ¿por qué en el libro de Reyes está en futuro? Será exaltada. Esto es una expresión profética que dice que aquí no se acaba la historia. Con la destrucción de esta casa, no se acaba aquí la historia. Hay un futuro en que la casa de nuevo será exaltada, será reconstruido esta casa, este templo, y de nuevo esta casa será exaltada. Y esto es una esperanza, una profecía sobre el futuro, de que no os espantéis demasiado, un poco sí, pero no demasiado, al ver que esta casa, que este templo ha sido destruido, porque en un futuro más cercano, más lejano, esto depende de vosotros, en un futuro esta casa de nuevo será exaltada. Y vamos al versículo 10. Y sucedió al cabo de 20 años, en los cuales Shlomo había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey. La casa de Dios, el templo, le había durado 7 años. Y su propia casa, el palacio, 13 años. Y aquí los trabajadores, el pueblo que tenía que pagar los impuestos, aquí la gente empezó a mosquearse porque dicen, el templo lo construiste rápidamente en 7 años y tu palacio dura ya 13 años. Mientras que Shlomo en realidad se refería a todo lo contrario, diciendo, para cumplir esta mitzvah, este mandamiento de construir la casa del templo del Señor, esto lo hice rápidamente, sin descanso, sin despistarme, mientras que mi propio palacio, para esto pues tengo tiempo, no hay prisas, cuando se acabe ya la acabo. Bueno, pero viene el momento de pagar al colaborador, al rey de Tiro, Hiram, el rey de Tiro, que había ayudado al rey Shlomo. El versículo 11 dice, Hiram, rey de Tiro, elevó a Shlomo con maderas de cedro y de ciprés y oro, conforme a todo su deseo. Entonces dará el rey Shlomo a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galil. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que le había dado Shlomo, y no fueron rectas a sus ojos, no fueron de su agrado. Y dijo, ¿qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Por esto fueron llamadas tierra de Kabul hasta hoy. Y envió Hiram al rey 120 talentos de oro. ¿Cuál es la protesta de Hiram a Shlomo? Le dice, me has dado una tierra que no sirve, la tierra de Kabul. Vamos a ver en primer lugar
un mapa en el que se ve la zona de Galilea. Ups, se me ha apagado. ¿Dónde está esto ahora? Sí, aquí. La zona de Galilea es toda esta zona de aquí que va desde Haifa aquí a la izquierda hasta el lago de Kineret aquí a la derecha y sube un poco aquí por el Jordán y este cuadrado de aquí, esto es la Galilea. Y en medio de esta Galilea hay hoy en día un pueblo llamado Kabul que hoy en día solamente viven musulmanes, pero hasta hace menos de 300 años la mayoría de los habitantes eran judíos. No es que fuera un pueblo muy grande, hoy en día hay 8.000 personas. Hace unos 300 años había allí 25 familias, de las cuales unas 15 eran judías y 10 o 11 eran musulmanes. Y tenemos datos de que había allí presencia judía desde muchísimo tiempo antes. En tiempo de los cruzados tenían aquí un puerto muy importante llamado Akko en hebreo, o Acre en castellano, San Juan de Acre. Y aquí era el centro, o sea, el puerto de los cruzados. Incluso cuando perdieron la guerra ante los sarracenos aquí en ocasión más tardía, siguieron conservando este puerto de aquí. Era un centro comercial muy importante, pero prohibían a los judíos que habitaran en esta ciudad. Y por lo tanto los judíos tenían que irse cada día a dormir a algún pueblo que estuviera aquí en la cercanía, y el más cercano, por lo visto, era este de Kabul, y por esto se iban y tenían el cementerio judío, estaba aquí en Kabul, y por esto aquí enterraron a varios sabios de la Edad Media, de la época de los cruzados, como por ejemplo Rabbi Yehuda Halevi, y dicen que también Rabbi Abraham Ibn Ezra. Hay varias leyendas sobre dónde está enterrado exactamente Rabbi Abraham Ibn Ezra, pero de todos modos una de ellas dice que está enterrado aquí, y otros varios sabios de la Edad Media. Ok, entonces aquí tenemos un lugar que se llama Kabul, y que los judíos lo llamaban Kabul. Y hace cientos de años que lo llamaban Kabul, y por lo tanto esto nos permite entender que tal vez estas ciudades de Kabul estuvieran, esta zona de Kabul estuvieran en esta zona de aquí. ¿Qué tiene de particular esta zona de aquí? ¿Qué es lo que protesta el rey Hiram? Kabul significa encadenado, atado. Y nuestros sabios en el Talmud dicen que llamó a esta tierra Kabul porque es un lugar en que la tierra, en cuanto llueve un poco, se convierte en esponjosa y intentas andar por esta tierra y tus piernas quedan atrapadas ahí dentro. Y a él no le gusta esto. A Hiram no le gusta esta tierra, y por lo tanto protesta y le dice: ¿qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Pero hay un texto paralelo en el libro de Crónicas, como ya sabemos. Aquí dice que el rey Shlomo es quien da a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galil. Pero en el libro de Crónicas dice: y sucedió al cabo de 20 años en los cuales Shlomo había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los hijos de Israel. O sea, que es Hiram el que le da las ciudades a Shlomo. Y no menciona aquí que Shlomo le diera algunas ciudades a Hiram, al igual que en el libro de Reyes tampoco no menciona que Hiram le diera tierras a Shlomo, ciudades a Shlomo. Por lo tanto, debemos entender que hay aquí un tira y afloja determinado en que Shlomo dará el rey Shlomo a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galil. Hiram de Tiro viene para ver de qué se trata y dice: esto no me gusta.
no me gustan, no las quiero. Y entonces Shlomo dice, bueno, pues no hay problema, y las reedifica él. Si las tiene que reedificar, significa que tal vez incluso Hiram viene y las destruye, le dice no me gustan, esto es un asco, y las deja deshabitadas, y entonces dice Shlomo, bueno, pues yo las voy a reconstruir y me las quedo. Ok. Hay otra posibilidad mencionada en los comentaristas que dicen que hubo un intercambio de tierras para fortalecer un poco el pacto que había entre Shlomo y Hiram. Yo te doy una tierra de mi patria y tú me das una tierra de tu patria y así nos convertimos todos en una sola patria. Y entonces una diferencia que hay entre el valor de las tierras que yo te doy y el valor de las tierras que tú me das a mí, por esto tendrás que pagarme 120 talentos de oro. Ok, esta es otra de las posibilidades, porque sin esta explicación pues nos resulta un poco extraño ver a qué se refiere aquí estos 120 talentos de oro, a no ser que se refiera a lo que decía aquí el versículo 11, que para la construcción del templo, Hiram había dado madera de cedro, de ciprés y oro, y aquí nos dice que eran 120 talentos de oro, y por eso, para pagarle todo esto, Shlomo tenía que darle estas 20 ciudades en la tierra de Galil. Muy bien, esto es el tema de Kavul. Y ahora versículo 15 dice lo siguiente, y este es el motivo del impuesto que el rey Shlomo impuso para edificar la casa del Señor, su propia casa, el Miló, el muro de Jerusalén, Hatzor, Megiddo y Gezer. Pues Faraón, rey de Egipto, había subido y capturado Gezer y le había prendido fuego, había matado a los cananeos que habitaban la ciudad y había dado en dote a su hija, mujer de Shlomo, y Shlomo reconstruyó Gezer y Bet-Jorón de abajo, y Baalat y Tadmor en el desierto en la tierra, y todas las ciudades de almacenaje que Shlomo tenía, y las ciudades de sus carros, y las ciudades para sus hombres de a caballo, y todo lo que Shlomo quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, en toda la tierra de su dominio. Ok. Aquí vemos el verbo querer. Esto nos conecta con el primer versículo de este capítulo, el deseo de Shlomo. Y os había dicho que esta frase, este primer versículo, había quedado aquí en puntos suspensivos. Sucedió que cuando Shlomo había acabado de edificar la casa del Señor y la casa del rey, y todo el deseo de Shlomo que quería hacer, puntos suspensivos, y ocurrió algo. Y ahora había quedado interrumpido con el sueño de Shlomo, con la profecía de Shlomo, y ahora continúa aquí diciendo que lo que veremos aquí ahora a continuación, el impuesto que tuvo que poner Shlomo para todos estos trabajos, porque para todos estos tareas de arquitectura, pues no tiene más remedio que cobrar impuestos, levas también. Levas significa que exigía un número determinado de obreros, que cada pueblo, cada ciudad tiene que aportar un número determinado de obreros para llevar a cabo todas estas empresas de construcción. En cuanto a estas ciudades, Hatzor, Megiddo y Gezer, pues hay aquí algo interesante en la ciudad de Gezer. Aquí tenemos las tres ciudades, Hatzor, Megiddo y Gezer. Fueron excavadas hace unos 50 o 60 años por un arqueólogo llamado Yigael Yadin. Y este señor, antes de meterse en las excavaciones, estudió a fondo el significado de estos versículos en el libro de Reyes y en otros lugares paralelos, y entonces estuvo seguro de que debe haber un estrato común
a estas tres ciudades, puesto que han sido mencionadas aquí paralelamente en un mismo versículo. Y por lo tanto, cuando estaba excavando una de ellas, dijo a los que estaban participando con él: tenéis que cavar aquí porque aquí encontraremos la puerta de entrada de la ciudad. Y efectivamente empezaron a cavar y encontraron allí la puerta de la ciudad, que es esta puerta de aquí. Esto es la excavación de Gezer. Esto es solamente una pequeña parte. Aquí está la continuación del montículo. Este montículo en hebreo se llama tel, cuando es un montículo formado por estratos de ciudades arrasadas y construidas una encima de otra. Esto en hebreo se llama tel, y hay en Israel hay muchísimos telim, que son en realidad ciudades antiguas que han sido destruidas, edificadas una encima de la otra. Entonces aquí este es el estrato que corresponde a la época del rey Shlomo, y encontraron esta puerta de aquí, y lo mismo encontraron también en Hatzor y también en Megiddo. Y encontraron también, un poco más tarde, encontraron una piedra. Esta piedra está escrita en dos idiomas. El idioma de abajo es fácil de entender para los que saben un poco de griego. Aquí dice Alkiú. Alkiú significa que pertenece a Alkios. Es el genitivo de Alkios. Alkios es un nombre propio de alguna persona, y Alkiú significa esto me pertenece al señor Alkios. Pero el idioma que está aquí arriba es un poco raro, difícil de entender, a no ser que giremos la piedra. Y entonces podemos ver que aquí, en una grafía un poco rara, dice Tehum Gezer. Tehum Gezer significa territorio de Gezer. Esta ciudad es Gezer, que vimos aquí abajo. Gezer está a mitad de camino más o menos entre Jerusalén que está aquí, y Tel Aviv, que está aquí. A la izquierda de la carretera, cuando bajas de Jerusalén a Tel Aviv, a la izquierda se puede ver el Tel de Gezer. El Tel de Gezer puede verse aquí, puede irse también a visitar. Creo que es parte de lo que se llama aquí las reservas arqueológicas de Israel. Tendrá que pagar entrada seguramente, pero se puede visitar este lugar. Y aquí está, y aquí estaba la frontera, encontraron por aquí cerca, la frontera de territorios. Esto pertenece a Gezer y esto pertenece al señor Alkiú. Muy bien, entonces estas son estas tres ciudades. El versículo 16 dice que hasta este momento la ciudad de Gezer había estado en manos de los cananeos. Ni siquiera el rey David había podido quitarse de encima a estos cananeos que vivían en Gezer, como vimos ya en el libro de Josué, en el libro de Josué, en el libro de Shoftim, el libro de Jueces, que estos dos libros hablan de la conquista de la tierra de Israel, y dice que habían quedado varios puntos en que no habían podido conquistarlos de manos de los cananeos. Y entre ellos también están Hatzor y Megiddo, no solamente Gezer, también Hatzor y Megiddo. Y por eso dice aquí que Shlomo tiene que edificar estos lugares, que por fin ha conseguido conquistarlos y de manos de los cananeos, y ahora yo puedo habitarlos. Es lo que está relacionado con lo que dijo un poco antes, que no, esto estaba en el libro de Crónicas, cuando vimos antes. ¿Dónde está esto? No me acuerdo ahora. Vamos a ver si es aquí o si es en el otro. No, es el otro. Tampoco aquí. Hay un versículo que dice... sí, aquí, perdón, el versículo siguiente, el versículo 20. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, de los hititas, de los perizeos, gibeos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a estos tomó como impuesto. Y por tanto, eran los habitantes
de todas estas ciudades, Hatzor, Megiddo y Gezer, etcétera, etcétera, y las que vemos aquí a continuación. Ok, también están Gezer y Bet-Jorón de abajo, tenemos aquí el mapa de Gezer y Bet-Jorón de abajo, hay también un Bet-Jorón de arriba, Bet-Jorón Tachtón es el de abajo, Bet-Jorón Elión es el de arriba, y había una carretera muy estrecha que permitía bajar desde Bet-Jorón de arriba al Bet-Jorón de abajo. Esta carretera tenía un precipicio a ambos lados y era sobre el lomo de la colina que iba bajando y sirve como ejemplo en el tratado de Rosh Hashanah, porque en el primer día del séptimo mes es el día del juicio, Rosh Hashanah, en que, así dice la Mishnah, todos y cada uno de nosotros pasamos por delante del Creador, nos pasa revista, pasamos por delante del Creador, como en la carretera esta de Bet-Jorón, en que para poder pasar por este tramo, no es un tramo muy largo, pero es un tramo de varios, unos 50 metros, un poco más, en que hay un precipicio a ambos lados y no pueden pasar dos burros cargados a la vez, o el uno o el otro. Entonces tienes que dar preferencia a uno o al otro, el que sube, el que baja, y por lo tanto tienen que pasar de uno en uno, y así es como pasamos en el día de Rosh Hashanah por delante del Creador. Tomen por ejemplo este lugar. Esta carretera fue ampliada hace ya varias decenas de años, y hace unos 20 o 25 años hicieron otra carretera un poco más abajo para esquivar este tramo tan difícil. Hicieron una carretera mucho más cómoda y dejaron más o menos el tramo de la carretera que puede verse aún hoy en día en que se ve el precipicio a uno y otro lado, pero hay que desviarse y tomar por allí por separado. Ok, entonces esto es este Bet-Jorón. Y habla también de Tadmor en la tierra. ¿Qué es esto de Tadmor? Tadmor es una ciudad que ha estado en las noticias últimamente. Tadmor es una ciudad que está aquí, en el norte, dentro del desierto. Como dice el texto que vimos en el desierto. Construyó la ciudad de Tadmor en el desierto. Cerca, relativamente cerca de Hamá. ¿A qué se refiere esto? Shlomo está preparando aquí unas defensas ante los posibles ataques del norte. Aquí está el río Éufrates, Prat en hebreo, Prat. Y de aquí podían salir expediciones, no fue ni la primera, ni la segunda, ni la última, en que salen expediciones de los reyes mesopotámicos para atacar a la tierra de Israel o a la tierra de Egipto, pero para llegar a Egipto tienes que pasar por aquí. Entonces, para evitar la posibilidad de que nos sorprendan, entonces el rey Shlomo construye estas ciudades aquí, la ciudad de Tadmor. La ciudad de Tadmor han quedado restos arqueológicos muy importantes, que como podemos ver aquí, y fue visitado por este personaje hace varios años, y podemos ver esta casita de aquí, es esto de aquí, esta ruina de aquí, es lo que se ve aquí. Hoy en día ya no se puede ver porque le ocurrió esto, llegó el ISIS, el Estado Islámico, y destruyeron todas estas ruinas. Ya no queda de ellas mucho recuerdo. Ahora, si no voy equivocado, vuelve a estar en manos de los fanáticos estos. Tadmor. La tierra esta de Tadmor, ¿qué significa en la tierra? Bueno, pues de aquí escribí yo un artículo hace un tiempo, cuando por primera vez fue conquistado Tadmor por el Estado Islámico. Muchos creen que el verdadero nombre de la ciudad es Tamar, que significa palmera. Si le quitamos esta Dalet de aquí, esta D de aquí, entonces se podría leer
se podría leer Tamor. Y hay quien se cree que Tamor significa, palmera. Pero en realidad no es Tamar, sino Tamor. Y Tamor significa cambio o traición. ¿Y a qué se debe esto? Según parece, el rey Shlomo quiso construir una ciudad que sirviera de tapón ante las agresivas incursiones de los ejércitos mesopotámicos y envió allí a sus esclavos. Lo que ocurre es que la gente que llegó allí, pues le traicionaron. Unos esclavos no judíos del rey se establecieron en ella, tomando mujeres judías, y por esto hubo allí una asimilación. Los esclavos estaban muy resentidos en contra del rey y participaron en la destrucción del primer templo y del segundo templo. En el primer templo con 80.000 arqueros y en el segundo con 40.000. Y por lo tanto, el Talmud dice, bienaventurado quien vea la caída de Tadmor. Bueno, y aquí en esta ciudad, a mitades del siglo III, en los 50 años de anarquía de Roma, en que cada año tenían un emperador nuevo, porque habían asesinado al anterior, entonces las fronteras estaban muy debilitadas. Por el norte empezaron a colarse los godos, y en el oriente, que es en la zona esta mesopotámica que estamos hablando, se levantaron los persas contra los romanos. En el imperio asesino, asesino significa que tomaban hashish, se drogaban y asesinaban. Y estos eran muy buenos porque los romanos también siempre habían estado molestando, desde la destrucción del segundo templo habían estado molestando a los judíos, y el primer rey de este imperio persa, que se llamaba Shabor o Sabor, esto es muy mencionado en el Talmud como amigo de los judíos, pero resulta que precisamente en este momento aparece Papa Ben Nasser, conocido entre los romanos como Odenat. Este señor, medio judío, medio gentil, medio rey, medio gángster, decide ponerse del bando de los romanos que habían perdido y sale en incursiones en contra del imperio asesino de los persas, y destruye las ciudades de Neardea, destruye los centros de estudio de los judíos. Fue nefasto para el pueblo de Israel en Mesopotamia en el siglo III, a mitades del siglo III. Pero fue asesinado al cabo de poco tiempo, y su esposa Zenobia, o Tzimtzemai según el Talmud, fue muy buena para los judíos. Conquistó toda una zona, aprovechando que los romanos estaban en debilidad y que ahora también los persas estaban en debilidad, pero al final los romanos consiguieron agarrarla y se la llevaron como trofeo a Roma. Bueno, entonces esta es la historia de Tamor o de Tadmor. El Midrash dice que deberías llamarse Tamor, pero le añadieron una Dalet, una D, en honor al rey Shlomo para no avergonzarle de que él había construido esta ciudad, que luego resulta tan nefasta para nosotros. Bueno, entonces, el versículo 20, este es el tema, por esto había hecho yo el impuesto. Este es el motivo del impuesto. El impuesto es que tenía que construir todas estas ciudades, y por esto, versículo 20, a todo el pueblo que había quedado de los amorreos, giteos, gititas, perizeos, gibeos y buseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente, Shlomo les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Este es el impuesto
con el que habíamos empezado el primer versículo y habíamos continuado aquí. Mas de los hijos de Israel, Shlomo no hizo esclavos, porque ellos eran los hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Estos son los oficiales que estaban al frente de la obra de Shlomo, 550, que eran capataces de capataces, porque los capataces directos sobre los esclavos que hacían todos estos trabajos eran muchísimos más. Se trata de una cantidad astronómica de esclavos y los 550 eran capataces superiores, capataces de capataces. Y ahora viene el versículo 24. Pero la hija del faraón subió de la ciudad de David a la casa que había construido para ella. Entonces él edificó el Miló. El Miló ha sido mencionado ya aquí antes, nos lo hemos pasado por alto, versículo 15. El rey había impuesto el motivo del impuesto para edificar la casa del Señor, su propia casa, el Miló, el muro de Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Miló? Ahora lo veremos. Pero dice aquí el versículo 24 que Shlomo había construido también una casa para la hija del faraón. Y aquí con estos impuestos que Shlomo había dado sobre el pueblo de Israel, pues mira, para construir el templo lo hacemos con entusiasmo, estamos dispuestos a pagar todo lo que nos pidas. Para construir tu propia casa, tu palacio, bueno, ya no estamos tan entusiasmados en tener que pagar, pero bueno, entendemos que es algo importante, queremos que nuestra capital esté adornada con un palacio que sea digno de nuestra nación, etcétera, etcétera. Ok, de acuerdo, estamos dispuestos a pagar también para esto. Construir las ciudades de Hatzor, Megiddo y Gezer y estas casas que están un poco más lejos, esto nosotros ya no lo entendemos. Porque pagamos un dinero para unas ciudades que nos dicen que están ahí lejos. Nadie se va a comprobar si estas ciudades existen o no existen. Todos son de oídas. Han publicado en el periódico que han construido una ciudad allí en medio del desierto. Vaya usted a saber si es verdad o no es verdad. Pero bueno, nos fiamos del rey Shlomo, que él dice que esto es importante para defender las fronteras, de construir estas ciudades sobre los caminos principales que unen Mesopotamia con la tierra de Israel. Ok, de acuerdo, estamos dispuestos a pagar también para esto, ya a regañadientes, pero lo hacemos. Pero cuando nos pides que paguemos un impuesto para que tú construyas una casa a la hija del faraón, esto ya nos mosquea. Nosotros ya no somos capaces de dar este dinero con tanta facilidad. Aquí empiezan ya los murmuros o incluso los alborotos en contra de estos impuestos. No sé si eran dracónicos, pero eran impuestos que van mucho más allá de lo que nos parece lógico y normal. Y por esto necesitamos comprobar en el libro de Crónicas, el texto paralelo, que allí añade una frase importante. Y dice lo siguiente: y Shlomo hizo subir a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que él le había edificado, pues dijo: mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado. No es una excusa, esta es la verdad. El problema es que esta verdad no la puede publicar, no puede decirle al pueblo: yo le construyo este palacio a la hija del faraón porque no quiero que ella se meta en las habitaciones donde había estado el arca del Señor para profanarlas. Shlomo no puede decir en voz alta una cosa así, porque sería un menosprecio para su mujer, la hija del faraón, y por lo tanto desprecio también para su suegro el faraón. Y por lo tanto él no puede decir esto en voz alta.
y no tiene más remedio que aceptar los murmullos y las protestas de sus súbditos que protestan por la construcción de este palacio. Entonces él edificó el Miló. ¿Qué es esto del Miló? Miló es un verbo en hebreo que significa llenar o rellenar. Y aquí tenemos un esquema de lo que son las colinas de Jerusalén, más o menos, no es exacto, pero más o menos para entenderlo. Y aquí estas dos colinas pequeñitas de aquí, la más pequeña es la ciudad de David, Jerusalén, y esto de aquí arriba es el lugar donde construye el templo. Esto es pequeño, esto es casi insignificante. Hoy en día las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén van desde aquí, veis el punteador, desde aquí hacia la izquierda, cortan por aquí en medio, dejan esta colina fuera. Esta colina es la llamada, el famoso monte Sión, monte de Sión, y de aquí viene el sionismo. Esto está aquí en esta colina de aquí, pero queda fuera de lo que era la ciudad antigua en tiempos de Shlomo. Es la colina de aquí, según el nombre que le damos hoy en día, que no estoy seguro que fuera el nombre que le dieron hace 3000 años. Las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén pasan por aquí y rodean por aquí esta colina de un poco más arriba, y hay otras colinas un poco más arriba de aquí que ya no aparecen aquí en este esquema, y van por aquí también. El problema es que esto es tan pequeño, tan diminuto, que no tuvo más remedio que construir aquí una muralla de contención, que es este de aquí, rellena de tierra y de piedras, para ampliar un poco el terreno. Y estas murallas de contención y este relleno, esto es lo que se llama el Miló, para hacer un poco más de lugar y permitir que pueda construirse aquí arriba un palacio. Efectivamente, aquí arriba de este terraplén de aquí, hay un palacio. Ahora me ha salido la palabra en castellano, terraplén. Esto es el significado de la palabra Miló. Terraplén significa rellenado de tierra, pleno de tierra, terraplén. Esto es lo que había aquí. Ok, entonces no tuvo más remedio que ampliar un poco la colinita esta de aquí arriba, la colina esta de aquí, para hacerle un lugar adecuado al palacio de la princesa, la hija del faraón, que era su mujer, en realidad, la reina. Versículo 25, y 3 veces al año Shlomo ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor, quemando incienso al mismo tiempo, el altar estaba delante del Señor después que terminó la casa. Cada año ofrecía unos sacrificios especiales en el templo. El rey Shlomo también construyó una flota en Etzion Gever, que está cerca de Elat. Esto lo hemos visto aquí en el plano, aquí en el mapa que hemos visto antes. Aquí veis, aquí está Tadmor y aquí abajo está Elot. Elot parece ser que es o el mismo lugar o un lugar muy cercano a la actual ciudad de Elat, pero en el texto bíblico no dice Elat, sino que dice Elot, que es muy parecido, pero no es lo mismo. Y la ciudad o el lugar llamado Etzion Gever, que está muy cerca de Elot, allí construyó una flota en la tierra de Edom. Todo esto coincide, las señales coinciden diciendo que es exactamente allí, en esta zona, por lo menos en la zona donde está hoy en día la ciudad de Elat. Por cierto que el lugar Etzion Gever aparece en el libro de Números, cuando habla del trayecto de los hijos de Israel que van desde Egipto hacia la tierra de Israel. Uno de los lugares por los que pasaron aparece allí Etzion Gever.
y construye una flota en Etzion Geber, y envió Hiram, el rey de Tiro, que era fenicio, los fenicios eran expertos navegadores, envió Hiram a sus siervos con la flota, marineros que conocían el mar, junto con los siervos de Shlomo, y fueron a Ofir, y de allí tomaron 420 talentos de oro que llevaron al rey Shlomo. Esto es un tesoro incalculable. 420 talentos de oro es muchísimo dinero. Y esta ciudad Ofir no se sabe dónde está exactamente, no se sabe si es la costa arábiga o si es la costa de Eritrea, que está, que es junto a Etiopía, o si pasaron más allá y consiguieron llegar, yo que sé, una de las leyendas dice que llegaron a la India. Ofir es en la India, tal vez, no se sabe exactamente, pero de esto hablaremos a continuación en el capítulo próximo, si Dios quiere, en la semana que viene. Y aquí me despido de todos vosotros. Shalom, hasta la próxima vez.